Ok. Nos desanimamos porque no oramos, nos falta más oración. Qué bonito que ahorita pudimos estar conectados con nuestra Madre Santísima, ¿no? Para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Te quiero contar una anécdota antes de que me conozcas quién soy. Cuentan que en un poblado iba una viejecita montada en un burrito. Y al pasar por el poblado, uno de esos jóvenes o unas personas, no vamos a ponerle edad, y de esos que no creen en nada, miró que iba rezando el rosario la viejita. Entonces, cuando el burro vio a esta persona, empezó a rebuznar. A lo que la persona le dice a la viejita, que bien amaestrado tiene ese burro, mire, hasta él sabe contestarle el rosario. A lo que la viejita le contestó tranquilamente, dice, no, dice, ¿sabes que mi burro no sabe rezar el rosario? Lo que pasa, dice, que cuando mira a otro burro, se pone muy contento y comienza a rebuznar. Moraleja, no juzguemos ni critiquemos a los demás, más bien unámonos en acciones buenas, porque no nos vaya a pasar lo que a esta persona y que un burro se burle de nosotros. Qué bueno que empezamos con el Santo Rosario, porque todas las cosas que hagamos hay que ponerlas a través del corazón inmaculado de María para que nuestro Señor Jesucristo las limpie y se las presente al Padre. Bueno, pues como ya dijo Consta, mi nombre es Jaime Romero. Gracias a Dios, yo pertenezco a la parroquia de San Pedro y Chanel. Pero soy de Jóvenes para Cristo. Y ser Jóvenes para Cristo no tenemos un lugar específico, porque Jóvenes para Cristo es una organización que nació bajo la gracia de Dios y se encuentra regada en varias partes, ¿no? Incluso en México. Entonces, somos Jóvenes para Cristo y eso es lo importante. Donde hayamos desarrollado habilidades o donde estemos congregados, pues no significa que pues somos de ahí, porque a ver, hoy, bueno, lo que dijo Consta, eso pasaba mucho antes, ¿no? Que todas las comunidades iban a San Pedro y decían, qué grande, cuánta gente tiene Jóvenes para Cristo, los de San Pedro y Chanel. Y yo aquí en este momento hago hincapié en lo que nos decía San Pablo. Dice, ya sé que ustedes se andan dividiendo. Unos dicen que son de Apolo, otros que son de Pablo y otros que son de Cristo. ¿Que acaso Cristo está dividido? ¿Que acaso a ustedes los bautizaron en el nombre de Pablo? Dice, bendito sea Dios que no fue así. ¿Que acaso a ustedes les dijeron nada más hay Jóvenes para Cristo en San Pedro Chanel? Bendito sea Dios que no, ¿verdad? Bendito sea Dios que somos una comunidad. Y creo que la lectura que vamos a reflexionar aunada a otras es muy interesante, ¿no? Porque se encuentra en la carta de San Pablo a los Corintios. Es el capítulo 12 y del 12 al 28. Bueno, pues como para terminar mi presentación, yo soy del estado de Colima. Benditamente soy casado. Tenemos 38 años de matrimonio, gloria a Dios. 2 hermosos hijos, un varón y una hembra. Un nieto nacido y una nieta por nacer. Así es de que pues es una bendición para mí. Y pues el día de hoy vamos a compartir lo que es
ese tema tan hermoso que se llama llamados a vivir en unidad. Así es de que vamos a entrelazar nuestra oración donde tú te encuentres. Únete en un solo cuerpo, en un solo espíritu, para que nuestro Padre Celestial tenga bien escuchar nuestra plegaria. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú nos has enseñado lo que es vivir unidos, lo que es vivir en el amor, lo que es vivir en hermandad. Te doy gracias por vernos dado a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a reconocer a ese pueblo, el que tú llamaste para ser tuyo. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros somos parte de ese cuerpo, de ese pueblo elegido. No por eso nos jactamos de ser los mejores, porque mismo Jesús dijo en una oración, en una parábola, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas las uniré en un solo cuerpo, en una sola fe, en una sola iglesia bajo un solo pastor. Que podamos pues entender todos los que nos congregamos que pertenecemos solamente a Cristo y que a través del ministerio en que nos desenvolvamos demos lo mejor posible para así poder un día ver tu rostro y para así un día podernos alegrar en unidad contigo, Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con María Santísima, San José y todos los ángeles y santos en el cielo. Amén. Bien, pues entonces les decía que el tema que vamos a compartir es, como dije que se llamaba, llamados a vivir en unidad. Sí. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Y se encuentra primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 en delante. Dice, pues, del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Judío, griego, esclavo, libre, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo? Por eso, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si todos fueran oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor,
Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honor, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecen de él. Palabra de Dios. Vamos a parar ahí, porque esto es muy importante de ir desglosándolo poco a poco, ¿no? Para poder comprender esta cita bíblica tan extensa y tan llena de enseñanza. Dice aquí que estamos llamados para vivir en unidad. Y eso yo creo que es algo de lo que nosotros necesitamos comprender. Porque a veces, lo digo por mí, no digo por nadie, ¿no? A veces tú crees que tú eres muy capacitado y que no necesitas de los demás. O que eres una comunidad muy grande y que no necesitas de los demás. Y aquí San Pablo nos da una lección muy bonita, muy grande, y nos dice que cada una de las partes del cuerpo, Dios las puso en el lugar que les corresponde. Y luego viene diciendo que las más débiles están rodeadas de las más fuertes y las deshonestas las está cubriendo las más honestas. Hermanos, yo creo que a veces nos falta encontrar esa manera de actuar. Y a veces uno se jacta de ser de una comunidad fuerte, bien formada, y te despreocupas de aquellas comunidades que están débiles. Y es porque no hemos comprendido esta lectura. ¿Y qué es lo que sucede? La comunidad débil, al sentirse desprotegida, empieza a ser presa de la desesperación y de la tentación del diablo, que quiere que se destruya, que quiere que diga, pues no estamos haciendo mucho, es más, no estamos haciendo nada. Mejor, pues, cada quien para su casa. Aparte todos los ataques que los miembros de esta comunidad reciben de sus casas. Entonces, como que se nos olvidó el por qué Jesús llama. ¿Ya? Y muchas citas bíblicas nos hablan de la unidad. Hay bastantes citas bíblicas que nos hablan de vivir unidos. ¿Ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 13, nos pide encarecidamente que no nos dividamos, que seamos unánimes. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, porque Jesús ya había comentado que un pueblo o un reino o una casa o una comunidad o una asociación dividida corre a la ruina. Jóvenes para Cristo en la arquidiócesis de Los Ángeles llegó un tiempo de tener 12 comunidades. Pero desafortunadamente, como cada uno nos dividimos en nuestra comunidad y muy levemente prestábamos atención a las demás comunidades, se fueron perdiendo algunas comunidades. ¿Por qué razones? Bueno, cada quien conoce las razones, ¿no? Y cada quien es responsable de esas razones o irresponsable por esas razones. ¿Ya? Entonces,
Creo que hoy, en este momento de pandemia, ha vuelto a pasar lo mismo. Fíjense, cuando todo está bien, estamos, gloria a Dios, te alabamos y te bendecimos. Pero cuando empieza algún problemita, el que tiene que pagar los platos rotos o todas las afrentas es nuestro Señor Jesucristo. Si tienes un problema, inmediatamente te alejas de Él, te alejas de la oración. ¿Ya? Entonces, paga el Señor. ¿Por qué? Por nuestra ineptitud, por nuestra falta de oración y por nuestra falta de fe. Porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ni la pandemia, ni los problemas, ni nada en el mundo nos apartaría de Cristo. ¿Ya? Podríamos actuar como actuó José Luis Sánchez del Río, que nos mencionaba el lunes los que escucharon a Juan Carlos. ¿Ya? Que aunque le quitaron la parte de los pies, la piel de los pies, él dijo, viva Cristo Rey, no me interesa. Estábamos mirando el día de martes o el lunes, la fiesta de San Bartolomé. ¿Y cómo a San Bartolomé, para que desistiera de seguir a Cristo, le quitaron toda la piel, lo desollaron? Y él aún así decía que él, a Jesús, a Cristo, al Mesías, al Salvador, no lo dejaba. Tuvieron que mocharle la cabeza para que se callara. Y nosotros con la pandemia, con el COVID, arrancamos carrera y ya no queremos ir a las reuniones, no nos queremos reunir ni siquiera por el Zoom. ¿Ah? Entonces, es triste, la fe que tenemos es triste. Entonces, ¿dónde está la llamada que se nos hizo? ¿Dónde está ese fuego que el Espíritu Santo renovó el día de nuestro retiro de iniciación? Y a través de las formaciones para los líderes que estamos aquí escuchando, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde ha quedado ese compromiso de la llamada tan hermosa que el que no nos necesitaba lo hizo por puro amor? Y nos hicimos como Pedro. Sí, Señor, te voy a seguir a donde vayas. Pero basta un inconveniente, una mirada mal en mi comunidad, una crítica o un chisme para que yo pierda mi fe y para que yo me aleje. Entonces, ¿qué es la unidad? La unidad es, a pesar de los chismes de esa persona que hace un chisme, yo la comparo con la parte débil del cuerpo. Y es a la que hay que proteger, porque Satanás quiere a través de ella destruir lo que Jesús unió. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos agarre descuidados, para que podamos nosotros comprender el porqué de las cosas. Nos dice Papa Francisco en Lumen Fidei, el numeral número 50, dice, al presentar la historia de los patriarcas y de los justos del Antiguo Testamento, la carta a los hebreos pone de relieve un aspecto esencial de su fe. La fe no solo se presenta como un camino, sino también como una edificación, como la preparación de un lugar en el que el hombre pueda convivir con los demás. El primer constructor es Noé,
que en el arca logra salvar su familia. Después Abraham, del que se dice que movido por la fe habita en tiendas mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos. Nace así en relación con la fe una nueva fiabilidad, una nueva solidez que solo puede venir de Dios si el hombre de fe se apoya en Dios. Del amén en el Dios fiel. Y así adquiere solidez. Podemos añadir que la solidez de la fe se atribuye también a la ciudad de Dios. Está preparando para los hombres. Eso es lo que nos hace falta. ¿Se fijan cómo Papa Francisco nos convoca a aumentar la fe? ¿Por qué? Porque solo así podemos entender el por qué Noé hizo esa barca que es la iglesia, que era la primera prefiguración de la iglesia, donde se tiene que salvar la familia. Nosotros somos la familia del Dios vivo. Y está esa barca todavía en esa construcción antes de que se cierre, y quiere que la mayor parte de nosotros pueda entrar. Pero ¿cómo vamos a entrar? Pues unidos al orar, unidos en el amor. Y el amor me va a llevar a hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Aunque sean ordinarias y pequeñitas, pero las vamos a hacer de una forma extraordinaria. Y cuando haces eso, entonces ya no vas a decir como esas partes del cuerpo. Es que yo, pues como soy ojo, ni tengo mucho trabajo. Es que yo como estoy acá en Ventura, pues no, acá estamos re lejos. No, y luego pues ahí los de María Estrella del Mar, como son la mayoría jóvenes, bueno, entre comillas, porque pues ya no están tan jóvenes, pues no nos entendemos. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en la carta de Corintios de San Pablo? Todas las partes fueron puestas en el lugar que Dios quiso. Las llamó y las puso en el lugar que Él quiso. La llamó ojo, la llamó mano, la llamó pie, y todas y cada una de ellas son esenciales para el buen funcionamiento. Pero cuando no les prestamos el debido servicio, ¿y por qué digo que el debido servicio? Porque, por ejemplo, si tú no cuidas de tus ojos, posiblemente pronto pierdas la visión. Si tú no como ojo no miras siempre el rostro de Jesucristo y de Dios, pues vas a perder, vas a desenfocar tu visión y vas a ver todo menos a Dios, que es lo que el mundo en este tiempo quiere, que tú te desenfoques para poderte dominar, para poder hacer de las suyas, para poder aumentar el aborto, para poder aumentar esos disque matrimonios que no son matrimonios, ¿verdad? Podrán ser uniones, sí, eso sí, porque se unieron, pero matrimonios no son. Porque el matrimonio, su finalidad es procrear. Dime tú cuál de los dos va a crear si los dos son del mismo sexo. Pues no se puede. ¿Ah? Entonces, importante que nosotros entendamos que hay que estar enfocados. Hay que estar siempre. Si no estás enfocado por falta de visión, como yo que estoy medio cegatón, entonces que tu oído le permita a tu ojo hacer una visión extracta de lo que está ocurriendo. Y yo lo miro exactamente en Bartimeo, ¿ves? Bartimeo ciego,
pero él hizo un panorama para saber por dónde iba pasando Cristo. Y eso solamente porque el oído se agudizó y alcanzó dimensiones diferentes. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí en la palabra de Dios? Deja que las partes débiles o las partes llamadas para cierto servicio se desempeñen al máximo. Pero ¿para qué se van a desempeñar? Para el beneficio de las otras, no para su propio beneficio. Y si eso logras hacerlo y si podemos entender esa parte, entonces, hermano y hermana que escuchas, vamos a poder comprender una oración tan hermosa, que esta es la oración del llamado a la unidad por excelencia. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y dice la palabra de Dios así, desde el versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Esa gloria que tú me has dado, tomándolos del mundo, tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que tú las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han conocido verdaderamente que vengo de ti. Y han creído que tú me has enviado. Por ello ruego, no por el mundo, sino por los que tú me has dado, por los que son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre de los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también santificados en la verdad. Yo no ruego por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosísima lectura.
Y eso es exactamente lo que Dios quiere de ti y de mí. Que seamos uno. Él le pide que nos proteja, que nos cuide, no que nos saque del mundo, pero sí que nos libre del maligno. Entonces, si tú estás siendo tentado por el COVID, por el wherever, el Delta y el cáncer y el Capricornio, no, esos son signos, ¿verdad? No, por cualquier enfermedad o por cualquier problema, recuerda, únete a Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos unidos siempre. Porque estando unidos podemos nosotros salir victoriosos. Porque estando unidos podemos llegar a hacer cosas maravillosas. Y eso nosotros, la verdad que muchos testimonios tenemos de lo que Dios es capaz de hacer. En el poco o en el largo tiempo que hemos caminado en Jóvenes para Cristo, hemos mirado que entre más nos unamos, más gracias y más milagros, la gloria de Dios más frecuente la podemos ver. Pero cuando nos retiramos de Dios, entonces, pues empezamos a enceguecernos. Dice una anécdota que Dios está más cerca de los pecadores que de los justos. Y guau, caray. ¿Y eso por qué? Bueno, porque un justo, sabemos que la vida, o sea, nos la han pintado como que dice, ¿se acuerdan de ese dicho que dice, nuestra vida pende de un hilo, ¿cierto? Entonces, si nuestra vida pende de un hilo, cuando tú no pecas, ese hilo está intacto. Pero cuando tú pecas, ¿qué sucede? Se corta la relación entre tú y Dios o entre tú y Jesús. Pero como Dios te ama tanto y no quiere que te desunas de Él, Él te llama para vivir en unidad, entonces Él lo que hace es anudar el hilo, lo agarra y le echa un nudo. Y entre más peques, pues el hilo se va cortando y se van haciendo más nudos. Hasta que eventualmente, si tú no comprendes el amor de Dios, entonces tu hilo se habrá acabado y ya no habrá manera de echarle más nudos, porque se acabó de tanto nudo que Jesús fue haciendo para no perder. Así es de que sí es verdad que la vida pende de un hilo, y qué bueno que podamos tener ese hilo largo para poder llegar a los demás, para poder caminar más libremente y que no nos condicionemos a través del pecado. Porque eso es lo que nos enseña San Pablo en esa carta de las partes del cuerpo. Yo no sé qué parte del cuerpo quieres ser tú. O si te quieres jactar de que eres muy sabio. O que tienes muchos dones. Gracias a Dios que nomás yo tengo un don que me pusieron por ahí. Porque ni siquiera es mío, me lo acomodaron, don Jaime. Entonces, pero cuando Dios quiere utilizarte, te da esos dones para que tú los desarrolles para el servicio de su pueblo. No es porque seas muy inteligente, no es porque seas muy santo, es porque el santo y el inteligente es Él. Entonces, yo lo que sí sé es que si tú desaprovechas la llamada, entonces habrás perdido una gran oportunidad.
Una oportunidad magnífica, una oportunidad de oro. ¿Es posible que te vuelva a llamar? Sí, porque Él siempre está llamando. Desafortunadamente, a hoy como está sobresaturado el sistema electrónico, con computadoras, con iPads, con todo ese montonal de cosas, entonces el servicio de internet o el Wi-Fi está sobresaturado y a veces la llamada no entra con claridad. Así es de que cuando la escuches con claridad, hazte como la primera comunidad. Inmediatamente repórtate y únete a esa comunidad de Cristo. Esa que se vivía unido y vivía en oración. ¿Ya? Vivía orando. Porque esa es la única manera que nos va a mantener unidos. Como Jesús le dijo a los 12, permanezcan unidos hasta que les envíe fuerzas. Cuando te sientas más débil, únete más a tu comunidad. Únete más a esa comunidad de jóvenes para Cristo. Y no es que seas de Los Ángeles, ni tampoco eres de Orange, ni tampoco eres de San Bernardino, ni eres de Oregon, de Arkansas y norte de Carolina y Puebla, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal. No, no. Somos jóvenes para Cristo, aunque no tan jóvenes, pero sí somos jóvenes. Porque si Jesucristo tiene 2000 años, entonces 63 que tengo yo, pues no es mucho. Todavía me faltan 1940 y tantos para alcanzar la edad de Cristo. Así es de que estoy relativamente joven. Así es de que si tú tienes un poquito más, no te preocupes, todavía estás joven. ¿Verdad? Entonces, pues ahora si le echamos cuentas a la edad de nuestro Padre Celestial, pues esos son más millones de años. Así es de que no, pues no tenemos nada de años, estamos sumamente jóvenes. Por eso, hermano, yo te quiero pedir que si tú no lo habías reflexionado, lo reflexiones a hoy. Fíjate lo que decía la lectura del Evangelio de San Juan 17, dice, no te pido por ellos. O sea, nosotros de alguna manera u otra ya escuchamos, ya se nos llamó, ya hemos saboreado la delicia del pan de vida y la sangre de salvación. Ya hemos mirado las gracias infinitas del amor puro. Y aquí lo que él dice es, te pido por aquellos que vendrán después de ellos, a los que vendrán después de ti, por lo que tú les enseñes, por las palabras que les van a decir. Acuérdate, ¿cuáles palabras vamos a decir? Las mismas que Jesús le dijo a los discípulos y las mismas que los discípulos pasaron a los primeros padres de la iglesia y así han venido años tras año hasta este momento. No hay un evangelio nuevo, no hay nada nuevo. Así es de que todos esos que se inventan nuevos evangelios, pues están cayendo en lo que Jesús no quería, en esa división. Por eso, más que las divisiones, lo único que traen es ruina. Si tú mismo te divides dentro de ti mismo, o sea, no eres feliz. Pero cuando todo tu cuerpo está en armonía, entonces experimentas el gozo de Jesús, el gozo de Dios, la satisfacción y te das cuenta de que eres algo especial por la llamada que te dio Dios. Pero cuando tú mismo no te dices, ay, qué feas manos tengo, ay, qué feos ojos tengo, ay, qué pelón estoy. Entonces, ahí empieza tu tragedia.
Pero, oye, no tengo pelo. Déjale, pongo un gorrito para que pues no se queme mucho el foco. Hay que cuidar las partes más desprotegidas. Y ver las posibilidades buenas. Tienes mucho pelo, qué bueno, porque te vas a hacer hermosos peinados. No tienes pelo, qué bueno, no vas a gastar en champú, no vas a preocuparte por peinarte, te vas a ir peinado de talco, tal como te levantas. No hay bronca, todo está bien. Por eso, la tarea es grande, hermano y hermana, es grande. No es que nomás viví mi retiro de iniciación, no es que nomás me metí a Jóvenes para Cristo y pues ya conozco mucho, ahora ya mejor me voy a ir a otro lado. No. Si el llamamiento se te fue dado a Jóvenes para Cristo, permanece fiel. Te voy a decir por qué. Cuentan, y según la biografía, porque a mí no me tocó conocerlo, que Martín Lutero era una persona sumamente soberbia. Sumamente irritante. Entonces, mientras él fue dejando que eso se apoderara de él, en vez de buscar soluciones, empezó a haber problemas. Problemas que sí sucedían en la iglesia, algunos sí, pero desgraciadamente a causa de que era una persona irritante y era una persona soberbia, entonces él empezó a pensar, yo lo puedo hacer mejor. Y empezó, aunque la iglesia le otorgó el indulto, simple y sencillamente que se retractara, él no quiso. Y como él estaba dividido por dentro en su corazón, entonces vino a ser la desgracia más grande y dividió a lo que es la iglesia. Porque él se creía muy sabio, porque él se creía superior. Y fíjate si no estaba, no tenía lógica lo que él decía, les decía que para creer en Dios y para llegar a Dios no se ocupaban sacerdotes, ni se ocupaba quien te hablara de la Biblia, solamente se ocupaba que te dieran una Biblia. Pero una vez que les dio la Biblia, entonces él les empezó a explicar la Biblia. Entonces, ¿tiene congruencia lo que él decía? No. Simple y sencillamente era un soberbio que él quería que a él se le redituara honra y honor. Yo no digo que no hizo algunas cosas malas la iglesia, sí. Todos somos humanos. Desde el principio de la fundación de la iglesia vimos a Judas traicionando, vimos a Pedro negando, pero algunos se ponen a reflexionar como ahorita nosotros tenemos ese tiempo para reflexionar y saber, oye, pues se me hace que lo que voy haciendo no es del todo agradable al pueblo de Dios ni a Dios mismo. Entonces, deja reconocer mi culpa y pedir perdón. Tan sencillo como eso. ¿Verdad? Pero no, a veces no nos alcanza nuestra soberbia para llegar a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Me avisas cuando estemos en tiempo, Conrad? Vamos a reflexionar un poquito bueno, al menos yo sí quiero que esta persona sea mi pastor. Porque si yo soy de Jesucristo, obvio es que quiero hacer las cosas que pidió que se hicieran Jesucristo, que hiciéramos. ¿Ya? Y una de las cosas es, dice ahí Jesús, yo soy el buen pastor. Yo le creo. Completamente le creo, porque ¿sabes qué?
Yo andaba muerto de hambre y muerto de sed. Y cuando él me agarró para unirme al cuerpo, me llevó a pastos buenos, a pastos deliciosos. Y me sació con el agua más pura y más refrescante que yo jamás hubiese bebido. No quiero decirte que soy bueno porque quizás soy peor que todos ustedes. Pero reconocí y saboreé, como dice el salmista, vengan y vean qué bueno es el Señor. ¿Y sabes qué? También me pasó lo que a Ezequiel, que me comí el libro. Y cuando yo como este libro me sabe tan dulce, tan sabroso, pero cuando lo empiezo a reflexionar, está tan amargo, porque me doy cuenta de que hay muchas cosas que me faltan por hacer. Porque me doy cuenta que no estoy recapacitando en lo que verdaderamente Dios quiere que haga y lo que vale la pena. Y te lo voy a contar porque cuando me llamaron, mi primer pensamiento, cuando me dijeron que si les compartía, yo dije, es muy pronto, no puedo. Mentira, gran mentira. Porque si tú lees la palabra de Dios dice, el evangelio del día de hoy dice, estén preparados. Porque no sabes tú ni la hora en que el Señor llegará. Estate preparado para que no venga alguien y abra un boquete en tu casa. Entonces yo dije, pues si yo estoy preparado, ¿por qué no voy a decir que sí? Si yo tengo que dar fruto en todo momento, ¿qué me impide? ¿Mi egoísmo? ¿Mi soberbia? ¿Mi falsa humildad? Ay, es que no me preparé bien. Entonces estás confiando en ti y no estás confiando en Dios. Entonces todo lo que tú hablas, pues no sirve, porque son palabras humanas y no dejas que Dios hable al corazón de las personas que van a escuchar. Y no dejas que Dios te hable a tu corazón para que tú puedas de verdad adquirir la riqueza que te está regalando el Señor. Por eso, si yo hubiera dicho que no, entonces estaría fallando en ese llamamiento a la unidad, a tener, fíjense qué bendición tan grande para mí poder estar junto con cada uno de ustedes, que a lo mejor ya hace mucho que no les miro. Poder mirar sus nombres, poder mirar las comunidades por las que caminaba anteriormente. Y renunciar a ese regalo. Pues qué tonto soy, ¿verdad? Eso es lo más tonto que puede. Y eso es lo que el diablo utiliza. No, ¿cómo? ¿Por qué no te avisaron con tiempo? Te hubieran dicho con un mes de anterioridad. Estén preparados en cada momento, a toda hora, porque no sabes a qué horas va a venir tu amo. Y sabes que te confió mucho, dice aquí el evangelio de hoy, te ha confiado para que le des de comer a los demás. Y si cuando venga te ve dándole de comer a los demás, él se sentará al frente y te dará de comer a ti.
¿Cuántas veces no me ha dado de comer? Muchas gracias a cada uno de ustedes, porque es la bendición más grande que mi Señor me ha regalado. Porque al unirme con ustedes, me uno a Cristo. Porque a Cristo yo no lo voy a poder ver, pero verte a ti que estás ahí, es estar viendo a Cristo. Quizás ese Cristo enfermo, ese Cristo lastimado, ese Cristo desesperado, ese Cristo triste, o ese Cristo alegre, ese Cristo espontáneo, ese Cristo contagiante. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 10, nos dice que al pastor, al pseudo pastor, al que no es llamado, al que no es puesto por alguien que Dios autorizó, a él no le importan las ovejas. A él no le importa la unidad de las ovejas, porque cuando viene el lobo, él corre y las ovejas se desparraman, se desunen. Y eso es lo que quiere el lobo o la serpiente o el dragón antiguo, el diablo. Que la enfermedad de COVID nos separe, corramos uno para cada lado, pero gloria a Dios por los sacerdotes que nos pastorean a nosotros, que siempre están orando y siempre hay confesiones, aún en tiempo de pandemia, para mantenernos unidos a la vid, unidos a esa vid para poder dar fruto en el momento oportuno. Ojalá y tú, hermano, en verdad puedas comprender y que te enamores de ese salmo hermoso. Tú que eres de San Juan Crisóstomo, tú que atiendes a Sagrado Corazón Pomona, a Sagrado Corazón Ventura, a San Pedro Chanel, a María Estrella del Mar, a San Francisco Xavier, a Santa Mariana de Paredes, o a cualquier comunidad que tú te arrimes. Ojalá, ojalá y que los ames y que busques, especialmente que los busques cuando los mires cansados o cuando los mires desesperados y les digas: hermano, no te desanimes, es que mi familia, hermano, acuérdate que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de mi rebaño, pero un día vendrán a mí y formaremos un solo rebaño con un solo pastor. Y yo lo creo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque el anhelo de Dios es que dejemos de llamarnos, no, pues que yo soy de aquí, yo soy de allá. Y al último ni somos de aquí ni somos de allá. Y ojalá y nos pase eso, que no seamos ni de aquí ni de allá, porque vamos a estar en el purgatorio, porque si somos de allá, hermano, ahí no hay chance. Y lo único que nos va a librar de caer en ese horno ardiendo es la unidad. Permanezcan unidos. Como tú, Padre, estás unido en mí y yo en ti.
como ellos están unidos en mí y yo en ellos, para que el mundo crea, no por mis comodidades, porque a veces es difícil estar unidos porque tenemos mal olor o porque tenemos malos pensamientos, tenemos mala vibra. Pero la unión es lo que hace ayudar a los que están irritables a encontrar la paz, a encontrar la alegría en medio de la tribulación, como le pasó a los discípulos, que todos ellos en medio de la tribulación encontraban la alegría. Ojalá y que a través de este momento de pandemia podamos encontrar la alegría y más. Si por alguna u otra razón nos contagiamos, no reneguemos, alegrémonos en Cristo porque podemos decirle, yo no tengo un problema, porque el que tengo yo es mayor que el problema. ¿Y cuántos de nosotros hemos salido victoriosos de el contagio del SIDA, cuando era SIDA, cuando vino el COVID, cuando vino el Delta? Y ahí vamos en la lucha. Algunos nos vamos. Y ojalá y que si nos vamos, vayamos preparados. Porque entonces entraremos a la unión perfecta, a la unión que ya nunca se romperá, a estar solamente, como decía un parroquiano que iba a mirar al Santísimo y le preguntaba al sacerdote, ¿y qué es lo que hace? Dice, nada. También creo que una monja dice, nomás lo miro. Él me mira y yo lo miro. Y eso es lo más hermoso. Porque cuando dejamos de mirarlo, entonces nos pasa lo que a Pedro, que por dejarlo de mirar nos empiezan a hundir los problemas. Es que no tenemos mucho dinero, es que no tenemos trabajo, es que no tenemos y es que no te... y puros esques. Y por eso me tengo que retirar porque tengo que trabajar. Y es lo que vamos haciendo. Entre menos oramos, más trabajamos y menos nos rinde el dinero. Pero cuando el dinero es bendecido por Dios y por la unidad y porque atendimos a su llamada, entonces seguiremos ganando el mismo dinero, pero ese nos va a rendir porque está bendecido por Dios. Te lo digo yo por experiencia propia. Créeme, yo ya pasé por ahí. Y sé que la mano de Dios, cuando estoy agarrado de ella, es abundante y misericordiosa. Pero cuando me fiaba en mis fuerzas, en mi sabiduría, era una desgracia. Y los que vivían alrededor de mí tenían que pagar toda esa desgracia que yo les daba. Es un placer. Estoy tan contento con mi Señor por permitirme verle a cada uno de ustedes, por dejar que Él utilice mis labios para hablarles a ustedes y para poderles decir que Él los ama y que Él lo que quiere es que ustedes no se dividan. Dice la palabra de Dios, vamos a terminar con esta cita bíblica. Ojalá y que podamos soñar con ella y hacer un panorama de ella y agradecer a Dios y amar a Dios más a través de María Santísima. Dice la palabra de Dios, los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que sean unánimes en el hablar y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos,
Estoy informado de ustedes, los de Cloé, que existe discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso María Estrella del Mar, Sagrado Corazón Ventura, Sagrado Corazón Pomona, San Francisco Xavier, Santa Mariana, San Juan Crisóstomo, San Pedro Chanel, a ti te digo lo que Pablo les decía a estos? ¿Acaso está Cristo dividido? Que la gracia de Dios, Padre Todopoderoso, la sangre salvadora de Jesucristo y la sabiduría del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y que en los momentos difíciles podamos contar con cada uno de ustedes verdaderamente. Porque el que está con Cristo tiene que andar en la verdad. Y no importa qué tan largo sea el camino, podrá llegar a donde está la necesidad.